El proyecto de urgencia económica trae un tramo sobre el afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, que no han merecido reparos del sector productivo, y en cambio observaciones de la Superintendencia de Bancos. Rosa Matilde Guerrero, asesora de la Superintendencia de Bancos, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor, muchas gracias por la entrevista. Es primordial en lo referente a control establecer cómo debe fortalecerse y determinar las competencias de lo que se controla. ¿Qué se necesita en el proyecto para que eso funcione realmente? Gracias, doctor. Efectivamente, y para ser muy breves, el proyecto en general tiene y va en la línea correcta. Por ejemplo, y muy rápidamente, solo por decir algo, en términos de lo que es la parte del equilibrio fiscal, creo que el plantear reglas fiscales claras es uno de los temas y logros claves del proyecto. Sin embargo, en la parte del Código Orgánico Monetario y Financiero, si bien tiene algunos elementos centrales, como el fortalecimiento de la Junta de Política Financiera, ahí es donde, si bien el objetivo es importante, ya la Constitución tiene un tema que creo que puede ser mejorado. Y es esto: si bien el presidente nomina a los miembros, no tiene los contrapesos adecuados. Concretamente, ¿por qué? Porque nomina el presidente, pero no hay quien la Asamblea debería nombrar o validar esos nombres para que haya un contrapeso. Sigue siendo la Junta de Política Financiera de regulación y política, cuando la política la debe hacer el gobierno y la Junta debería ser de regulación. Por otro lado, esa Junta se le quitan funciones a las superintendencias, no a una superintendencia, a las superintendencias. Y finalmente, doctor, si me permite rápidamente, a esa Junta se le ponen miembros a medio tiempo. Y uno dice, ¿por qué? Cuando deberían ser miembros a tiempo completo todos. Eso en el marco de la gobernabilidad. Y finalmente, al COSEDE, que es una herramienta de la red de seguridad financiera, se le deja sin directorio. Cuando maneja fondos privados, de sus depósitos, de mis depósitos, del público, se le deja sin directorio y se le pasa a depender directamente del directorio del Banco Central, quitándole inclusive la participación de un miembro del sector privado, del director de la banca, pero además de la economía popular y solidaria. ¿Y por qué es tan importante esto de las competencias? Porque sobre las competencias el Banco Central, Ruda Arregui, superintendenta de bancos, indicó lo siguiente. Escuchemos. Gracias, doctor. La Constitución establece realmente que el Ejecutivo es quien hace la política pública, y eso está muy bien, porque en cualquier país del mundo es el Ejecutivo el que diseña la política cambiaria, la política financiera, la política crediticia, etcétera. Hay que circunscribir más bien la acción y la actuación del Banco Central a esta determinación de la Constitución, y sí es importante la independencia, así como es importante para las superintendencias en general, el poder ejercer la autonomía que les determina la Constitución. En un régimen dolarizado, sin moneda nacional propia, ¿quién debe diseñar la política financiera y monetaria y cambiaria? ¿La Junta Monetaria independiente del Ejecutivo o el Ejecutivo que ejecuta, y qué funciones entonces debe tener el Banco Central? Excelente, doctor. Yo considero que es la Junta de Política Financiera quien debe diseñar la política financiera, inclusive las políticas de regulación del sistema financiero. Eso está muy bien. Y el Banco Central, tal cual dice la Constitución, tiene que ejecutar las políticas financieras, porque en dolarización, como bien usted lo señala, el Banco Central tiene funciones muy específicas, como por ejemplo, sí, gestionar el sistema de pagos. Y hasta ahí. Pero lo que sí deberíamos mejorar en el proyecto, y a mí me encanta haberle oído a Richard, que está abierto a seguir mejorando, y eso está muy bien porque es un buen proyecto, pero hay que mejorarlo. En efecto, por ejemplo, una de las causas de la crisis fue que el Banco Central, como dependencia del Ejecutivo, que recibe órdenes del Ejecutivo,
se convirtió en prestamista del gobierno y de la banca pública con los dineros ajenos del IES, de los bancos privados y de los gobiernos autónomos, que se depositan en el Banco Central. Ahora, ¿cómo se asegura que esto no vuelva a suceder si hay una disposición transitoria que transitoriamente lo vuelve a permitir? Es decir, transitoriamente puede ser este propio gobierno. Exactamente. Por eso, doctor, creemos que es fundamental que ese Banco Central, que el 191, 162, elimine el control de la superintendencia de bancos, no se lo elimine, no porque ahora esté X y Y personas, sino porque el Banco Central maneja vía el encaje los depósitos del público. Y quien debe velar por los depósitos del público es la superintendencia de bancos. Segundo, el Banco Central que custodia ese encaje pone en el 193 que el auditor interno no define una periodicidad, cuando todo auditor interno debe tener una periodicidad para que sea sujeto de cambio. Tercero, pone un comité de auditoría sin un miembro independiente. Tiene que haber un miembro independiente. Tercero, se pone un superfiscalizador elegido por él mismo. Eso no está bien. Entonces, los controles de ese Banco Central para controlar lo que usted bien dice tienen que estar adecuadamente establecidos y la superintendencia de bancos debe controlarle solo por esa pequeña cosa. Tiene los depósitos del público. Ahora, en un régimen dualizado, este es otro tema, pero que es muy importante también en relación al sistema financiero. Es esencial la banca extranjera, porque no es moneda propia, para que haya competencia, para que baje el costo del dinero. En el Ecuador no hay banca extranjera. Todo el mundo pide que venga, pero hay regulaciones que la limitan y por eso no viene. ¿Qué debe establecerse? La territorialidad tributaria, que debe eliminarse, que no atienda a clientes nacionales. ¿Qué propondría al respecto? Perfecto, doctor. Hay una norma aquí que beneficia que venga la banca extranjera en este proyecto de ley. Y eso está muy bien. Pero además, si yo soy un supervisor, por ejemplo, en España, voy a permitir que mi banca venga si mis normas van hacia allá. Y se propuso en el proyecto de ley del 6 de agosto del 2019, remitido a la Junta para que incluya en este proyecto, por ejemplo, la norma de patrimonio técnico, es decir, pedir más capital a la banca por riesgos. Eso es ir a Basilea, eso es mejorar la normatividad, como usted bien dice. Entonces, un regulador externo va a permitir que venga el Bilbao Vizcaya acá al Ecuador porque nuestras normas se van hacia allá. Entonces, eso es mejorar. Por ejemplo, poner normas de inclusión financiera. Ya, para cerrar, porque terminamos. Sí. Todo este tipo de normas benefician y atraen a la banca extranjera. Esto es justamente ir hacia mejorar las normas, hacia las mejores prácticas. Rosa Matilde Guerrero, gracias por participar en Contacto Directo. A usted, doctor, muchas gracias por permitirme. Estefi. Así